Acción de la tarde, el interactivo que marca la diferencia en la radio. Por Palma 90.7 FM. Un filósofo, psiquiatra, médico, farmacéutico y uno de las áreas más importantes que él desarrolló fue sobre el área de la criminología. Nos estamos refiriendo a José Ingenieros. José Ingenieros, quien nace el 24 de abril del 1877 y muere un día como hoy, 31 de octubre del 1925. ¿Por qué entendemos nosotros que José Ingenieros es un hombre que tiene que preocupar sus escritos, leerse, analizarlo, porque en ellos se insertan cosas que se publicaron hace prácticamente 100 años y todavía están vigentes en la vida cotidiana de los pueblos. José Ingeniero, quien fue profesor universitario en su país, no donde nació, porque él nace en Palermo, en Italia, pero sus padres temprano se mudaron a Argentina, donde estudió en la Universidad de Argentina, fue profesor, dirigió algunas áreas de la universidad y renuncia después, prácticamente 5 o 6 años antes de morir. Pero José Ingeniero, quien fue un maestro de lo que es el positivismo, aportó innegablemente elementos principales sobre lo que llamó el dogma. Él estuvo siempre en contra del dogma. En sus libros, por ejemplo, El hombre mediocre, en su libro Hacia una moral sin dogma, en su libro La juventud es fuerza moral de los pueblos, en ese libro aporta significativamente elementos importantes para la sociedad. Y en uno de sus libros de criminología, donde es significativo las ayudas que le presta a él a la sociedad en esos conocimientos. ¿Por qué decimos eso? Miren, José Ingeniero fue de los primeros que en el área de lo que es lo que hoy estamos aquí en el país, que se hablaba hace un momento, Vidal, sobre las cárceles. José Ingeniero aportó significativamente, decía José Ingeniero, que no había crímenes, que no existían crímenes, que lo que existían eran delincuentes. Es real, porque el crimen llega cuando un ser humano comete un crimen, pues ya, ¿quién comete el crimen? Es el delincuente, que el delincuente es quien fabrica el crimen. Pero él dice también, importantísimo este elemento, es importantísimo, es muy significativo, que la sociedad es el lugar donde tú te desarrollas. Eso contribuye con la delincuencia o contribuye con el desarrollo positivo de un ser humano. Y no es mentira. Es decir, cuando en un barrio no hay escuela, cuando en un barrio no hay deporte, cuando en un barrio no hay cosas interesantes para el desarrollo de la comunidad, de la juventud, ¿a qué se dedica el joven? A delinquir. Y esos elementos los aportó José Ingeniero en sus libros, en sus obras, hace más de 100 años. Un elemento interesante también que pasa con José Ingeniero es sobre el dogma. Recordemos, señores, que Jesucristo, cuando llegó al mundo, él chocó con la Iglesia Católica, o chocó con los dogmáticos seguidores de Dios. ¿Por qué? Recordemos el caso de la iglesia, donde llega Jesús, ¿verdad? Y quiere cambiar lo que está pasando en la iglesia, donde la tenían de venta de guineo, de plátano, de animales, y él se rebeló. El templo. El templo. Este templo es para alabar a Dios, es para otra cosa, porque los dogmáticos de esa época entendían que si se decía por una divinidad, por una supuesta revelación, si decía que las cosas deben ser así, no podía cambiarse. Jesús dijo que no, que las cosas, dependiendo del momento, de las circunstancias, es que las cosas deben aplicarse. No, el dogma tenía cientos de años practicándose lo mismo, y llegó Jesucristo y cambió, transformó
el dogma que se aplicaba por lo que era la realidad del momento. Por eso, José Ingenieros, tremendo escritor, quien le aportó significativamente a la sociedad, al mundo, ¿verdad? Su legado de trabajo. Esos libros, por ejemplo, es interesante leerse El hombre mediocre, es interesante leerse La juventud, fuerza moral de los pueblos, y es interesante leerse Hacia una moral sin dogma, para que usted conozca y entienda el comportamiento, cómo debe ser el comportamiento del ser humano en la vida que llevamos todos los días. Bueno, José Ingenieros tuvo una participación preponderante en la comprensión de la sociedad argentina de su época, y también hizo aportes universales con obras llamadas a trascender en el tiempo. Dentro de los múltiples atributos académicos que se les reconocen está el de la medicina, psiquiatría, psicología, filosofía, un sociólogo empírico, o más bien un crítico, un ensayista de temas controvertidos, un teósofo, no un teólogo, sino un teósofo, que es un término que se utiliza para la ciencia que se hace sobre los aspectos religiosos, la participación de la divinidad en lo que es la convivencia y la unidad humana a través de los diversos pueblos. Y José Ingeniero obviamente trabajó de manera intensa, murió muy joven, y comparado con otros grandes escritores, porque nace en 1877 y muere en 1925, 48 años apenas, pero hizo significativos aportes sobre la naturaleza humana. Estar ligado al campo de la criminología o al campo de los sistemas penitenciarios, comprender esto se entiende, porque llegó un momento que se prefería que estas gentes ligadas a la psiquiatría trabajaran el tema del delito. De hecho, en República Dominicana, el Antonio Saglur, cuando dirigía el famoso hospital, el 28, ¿no? Con 500 locos. Sí, con sus 500 locos, pues te deja ver también una comprensión de parte de esos temas. Los psiquiatras jugaron un papel relevante en la conformación del pensamiento. Obviamente un psiquiatra se entiende que es una de las gentes que mejor debería conocer la sociedad, mejor debería conocer la conducta humana, porque la conducta humana tiene una base biológica, pero tiene también una base social. Y por eso es que un psiquiatra han llegado a desarrollar tanto ese plano donde la conducta normal y la anormal están separadas a veces por una línea muy frágil. O sea, ser loco, ser delincuente y ser normal no son cosas tan difíciles de que se produzcan en una persona. Hay alguien que en un determinado momento cruza la línea. Es interesante, Vidal, que ese libro, 500 locos, la gente lo lea. Vidal, es un tremendo libro, maravilloso, sí, te enseña tantas cosas. Un libro que te recrea. Hay una lucidez a veces en la locura, sí, y hay una locura en la lucidez. Sí. O sea, la normalidad y la anormalidad, la conducta es algo que los psiquiatras obviamente pueden ver y trazar, incluso en el campo del delito. Interesante. José Ingeniero, que de todas las profesiones no tuvo la de ingeniero. Imagina, José Ingeniero. Pero era ingeniero, señor ingeniero. Eso es interesante. Eso me acuerda a mí un señor de una comunidad de acá, de la zona, que llegó al hospital Jaime Mota, y todos los que llegan con él, cuando él llega y dice atiendan al doctor, y entonces todos los médicos empiezan a atender al hombre y le están prestando tanta atención que él siente que no lo están atendiendo.
Y le dice, no, doctor, es que a los médicos nosotros le prestamos mucha más atención. Dice el que es médico, yo me llamo doctor, pero no soy médico, entiéndame. Lo mismo ahora con José Ingenieros, cuando así él lleva a algún sitio, señor ingeniero. Sí. Y cualquiera cree que era un ingeniero. Sí, también se hace referencia a sus aportes con la reforma universitaria de 1918. Sí, en Argentina, ese fue un momento cumbre. Siga, doña Inma, siga. Sí, no, y esa parte también destacarla de José Ingeniero. Esa reforma de Argentina se pareció en parte a la reforma en México con la UNAM y a la reforma de República Dominicana con el movimiento renovador. O sea, él era un académico, no era un estudiante cuando trabajó, doña Emma, parte de la reforma, pero pensó, sintió y se colocó, hizo empatía con lo que era la necesidad de reformar estos planos. Doctora, que hay una información de los países que mejor hablan español. Sí. Pero no está nosotros sí estamos de último. No, pero mira, estamos primero en el número 5, en el número 5 de los primeros o de los últimos lugares estamos nosotros. Sí, mira, Colombia en primer lugar, España segundo y México tercero, pero yo he oído a los mexicanos. No voy a decir a los españoles y colombianos. Uno ha escuchado a los mexicanos que tienen sus dialectos también regionales. Y yo dudo, eso según la inteligencia artificial, que en México, por ejemplo, se hable el español mejor que acá. Bueno, la cuestión es mi hermano Joaquín, que cuando la inteligencia artificial, que es una plataforma de algoritmos que tiene la capacidad de imitarnos y de superarnos a veces en base a los datos disponibles, que es lo que le permite a ella alimentarse, hace este tipo de reflexiones, parte de unos dogmas, el dogma de la escritura, que sería la parte gramatical, dogmas de la articulación, de la entonación, de la fonética, como para poder medirte cómo se asume con seriedad el discurso oral o el discurso escrito. Lo que te sorprende, lo que debería sorprender no es tanto viéndolo desde América Latina, es un continente que mayoritariamente te habla español por la colonización de España, sino ver que un país de Latinoamérica te aparezca en el primer rango hablando el español y no España. Esto claro se entendería por alguna razón, para cuando te asume la idea de español, no se están refiriendo tanto al español sino al castellano, y como España es un país que está dividida en tantas regiones, España tiene más de un idioma. El español es un idioma oficial para documentos oficiales, pero tú tienes regiones en España que te hablan otros idiomas, por ejemplo, el catalán en Barcelona, y esto te presenta que esa diversidad regional no te permite a ti medir el bloque de ciudadanos que te hablan bien el español. En cambio, en Colombia, todos los colombianos, a excepción de los que tengan una nacionalidad burocrática, que la adquirieron, pero que no es de origen, hablan español, y Colombia se ha venido empeñando por cierto nivel de perfección. Antes se consideraba Argentina, claro, en la articulación argentina, al igual que República Dominicana, se distanció del español hablado en España. España, por ejemplo, te pronuncia diferente la S, la C y la Z. Argentina y nosotros los dominicanos pronunciamos estas letras atendiendo al ceseo. Para nosotros todo lo que se escribe con C, con S o con Z, con vocales E o I, por ejemplo, te va a sonar como S. Nosotros no decimos corazón, que no importa a nosotros que suene como una E, sino como una Z. Y eso lo hacen los argentinos también. Y a la hora de tú medir esos parámetros,
y ser fiel, por ejemplo, a las reglas del español o del castellano, pues la inteligencia artificial te da esos resultados. Pero Argentina habla el español y se asemeja como con el acento italiano, como ellos hablan el español, pero mira, como con un acento italiano. Sí, mira, claro, cualquier pueblo, tú hablas, Puerto Rico te habla a ti el español, pero la articulación de Puerto Rico es distinta a la nuestra. Colombia es distinto, Bolivia es distinto. O sea, cada pueblo asume una forma de articularte las palabras que le son muy características. Entonces, en el caso de Argentina es el país latinoamericano con más influencia lingüística de Europa. Sí. Y por lo tanto la segunda persona del plural, el vosotros, nosotros no lo usamos. No, ellos lo usan. Nosotros no lo usamos y es por cultura. No significa, sin embargo, que la parte técnica, la parte de la articulación técnica no se comprenda en el plano académico, porque aquí tú tienes gente que escribe muy bien, pero te habla muy mal. Mira. Y hay gente que habla mal y te escribe muy bien. Mira qué pasa con nuestro país, mi punto de vista. Mira, el idioma, el español, ingresa al país principalmente por el norte. Fíjate que por eso es que el del Cibao te habla con la I, porque el español que entró aquí, ese era el español. No sé, en la zona sur es diferente. Entonces, fíjate que hay una diferencia total entre el idioma del sur y en el idioma del norte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el idioma fue desarrollándose, cambiando. En el hombre de pueblo de los lados del Cibao se quedó intacto, no evolucionó. En otra parte sí evolucionó. Y ese es el gran problema que hay con la I del Cibao y la L y la R de nuestro lado, del sur. Ese es un fenómeno que aquí se conoce bien, eso es regionalismo, y es un fenómeno ortológico, no es ortográfico. Exacto. El cibaeño, cuando te escribe, el académico cibaeño, cuando te escribe, él no te escribe con la I cuando es... y los que hablan con la I tampoco escriben con la I. Y los del sur, que tenemos también, ¿verdad? Con la L y la R. También escribimos bien, pero a la hora de pronunciar las palabras, ven al tipo te dice amor y no amor. Y son cosas del regionalismo ortológico, la comunicación del lenguaje verbal, y obviamente no te crean así esas marcadas diferencias, porque hay países donde el regionalismo es mucho más complejo, porque te incluye incluso un conjunto de términos que parece que se desconocen en la otra región. Claro, nosotros tenemos regionalismo también en términos, porque ¿cómo le dicen a una tilapia en el Cibao? No le dicen igual que acá. ¿Cómo le dicen a una quenepa en la capital? No le dicen igual que acá. Limoncillo. Y así te va ocurriendo, pero eso es sinonimia, es la misma idea, y que puede ser que un muchacho se pierda. Pero después que uno crece un poquito, ya uno sabe que es el mismo policía que unas veces viene vestido de gris y otras veces de caqui.